Mi esposa siempre creyó que el japonés era para mí una serie de sonidos extraños, casi un canto de sílabas sin sentido que escuchaba con una sonrisa cortés cada vez que su madre nos enviaba mensajes de voz o cuando su tía nos mandaba videos interminables de festivales tradicionales. Nunca le dije que durante mis 2 años de intercambio universitario en Kioto no solo aprendí el idioma, sino que me enamoré profundamente de la cultura. Me gustaba que creyera que solo entendía arigato konnichiwa, y que todo lo demás me pasaba por encima como un viento suave. Era mi pequeño secreto, una especie de refugio íntimo en el que me sentía más libre de lo que podía explicar. A veces pensaba que algún día lo compartiría con ella, pero nunca encontré el momento apropiado. Su familia, aunque amable, era orgullosa y exigente, siempre comparando, siempre midiendo. Aquella noche, la cena estaba organizada en casa de sus padres. Era una celebración sencilla por el aniversario de sus tíos, pero en realidad era la excusa perfecta para que toda la familia se reuniera, hablara de negocios, criticara a los parientes ausentes y, por supuesto, observara cada uno de mis gestos como si yo fuera un invitado exótico que aún no terminaban de entender. Para ellos yo era simplemente el extranjero amable que se había casado con su hija menor, alguien que debía esforzarse siempre un poco más para demostrar que era digno de ella. No es que fueran crueles, pero tenían esa manera particular de ser cálidos y fríos al mismo tiempo, como si entre cada sonrisa siempre existiera una sombra. Entramos a la casa y el olor a caldo dashi se mezclaba con el aroma dulce del pastel de arroz que la abuela había preparado. Mi esposa caminaba delante de mí, saludando con ese tono alegre que suele usar solo cuando está con su familia. Yo la seguía con una sonrisa tranquila, intentando no sentirme como un intruso en territorio ajeno. Ella se deslizaba entre los abrazos y las preguntas de siempre: ¿cómo va el trabajo? ¿Han pensado ya en tener hijos? ¿Sigues aprendiendo japonés o ya te rendiste? A mí estas preguntas me hacían gracia, porque se repetían en cada reunión, como si mi vida girara alrededor de esas 3 ideas. Nos sentamos en la mesa larga de madera. Los platos estaban perfectamente ordenados, pequeños tazones de sopa miso, bandejas de sushi, tempura crujiente y un gran plato de cerdo tonkatsu cubierto con una salsa espesa. La familia hablaba rápido, entre risas y comentarios que yo entendía perfectamente, aunque fingían no seguir el ritmo. Era un juego silencioso que llevaba años practicando, observar sin intervenir, escuchar sin que nadie lo supiera. A veces me preguntaba por qué lo hacía. Tal vez por miedo, tal vez porque necesitaba proteger una parte de mí. O quizá porque, en el fondo, me gustaba saber qué decían cuando creían que yo no entendía nada. La cena avanzaba con normalidad hasta que la conversación giró, como tantas veces, hacia nuestra relación. La madre de mi esposa comentó que nos veíamos cansados y preguntó si estábamos trabajando demasiado. Mi esposa soltó una risa ligera, una de esas que solo usa cuando pretende ocultar una molestia. Yo la miré de reojo, pero ella evitó mi mirada. Seguí masticando lentamente, tratando de no parecer demasiado atento. De pronto, mi suegra mencionó algo sobre la estabilidad económica y lo importante que era que un marido pudiera ofrecer una vida cómoda. La frase quedó en el aire, envuelta en ese tono suave pero cargado que ella dominaba tan bien. Yo ya estaba acostumbrado a ese tipo de observaciones, pero algo en la expresión de mi esposa hizo que un pequeño hilo se tensara dentro de mí. Fue entonces cuando 2 de sus primas, sentadas cerca de ella, se inclinaron para murmurar algo en japonés. Mi esposa se unió al murmullo, bajando la voz de manera casi imperceptible. Mi suegra estaba ocupada hablando con su hermano, así que nadie más prestó atención a ese pequeño círculo de confidencias. Yo seguí comiendo, fingiendo distraídamente que intentaba leer las etiquetas de las botellas de sake que tenía frente a mí. Ellas creyeron que yo estaba completamente ajeno, y quizá por eso se soltaron con mayor libertad. Lo que escuché primero fue una frase corta, dicha por una de las primas: «Todavía no entiendo por qué te casaste con él si siempre dices que no es suficiente». Mi esposa respondió con un suspiro tan leve que solo quienes estaban muy cerca pudieron oírlo. Yo lo escuché, y ese suspiro se me clavó como un aguijón. «No es que no sea suficiente», dijo mi esposa en japonés, con un tono que parecía debatirse entre el cansancio y la frustración, «es que no es lo que esperaba. Es amable, sí, y trabajador, pero no es como los hombres japoneses. A veces siento que tengo que explicarle todo 1000 veces. Es tan lento en algunas cosas.
Me detuve. La cuchara quedó suspendida entre el tazón y mis labios. Nadie lo notó, porque el bullicio de la mesa seguía siendo el mismo. Mi corazón comenzó a latir con fuerza, aunque intenté mantener mi expresión tranquila. Una de las primas se rió quedo. Bueno, al menos es guapo. Y se nota que te quiere mucho. Mi esposa negó con la cabeza. Sí, me quiere. Tal vez demasiado. A veces siento que tengo que cargar con sus emociones. Se toma todo tan en serio, como si cada gesto significara algo importante. Me gustaría que fuera más decidido, más fuerte, más, no sé, más seguro de sí mismo. Como los hombres de aquí. Además, nunca aprenderá japonés. No es lo suyo. Hubo una pausa. Yo seguía sin moverme, sintiendo como cada palabra me atravesaba como si fueran pequeñas agujas. No eran insultos, pero sí eran verdades que ella nunca me había dicho. Sentía un peso extraño, una mezcla de tristeza y desconcierto. Yo creía que estábamos bien, que ella veía en mí lo mismo que yo veía en ella, un compañero, alguien con quien construir un camino conjunto. Pero entonces llegó la frase que me quebró un poco por dentro. A veces pienso que me precipité, susurró. Que me casé demasiado rápido. Él siempre quiere agradar, pero no termina de encajar. Le falta algo, como si siempre estuviera a medio camino. Las primas guardaron silencio por un momento, quizás sorprendidas por la honestidad repentina. Yo respiré despacio, tratando de que mi pecho no delatara el golpe que acababa de recibir. Mi esposa no hablaba con rabia ni con resentimiento. Su tono era casi dulce, casi triste, como si realmente no supiera cómo manejar lo que sentía. Ese matiz fue lo que más me dolió. Ella siguió hablando, como si necesitara sacar todo lo que había guardado durante meses. No entiendo por qué no se esfuerza más. Siempre creo que debería hacer algo distinto, pero él no cambia. Se conforma con tan poco. Amo su bondad, pero me desespera su pasividad. A veces pienso que yo soy la que empuja todo en esta relación. Una de las primas le tomó la mano. Quizás solo necesitas hablar con él, dijo suavemente. Mi esposa sonrió con resignación. Si lo hago, me mirará con esos ojos tristes que pone cuando cree haber fallado. Y me va a decir que cambiará, que hará lo que yo quiera. Y luego, nada. Seguirá siendo el mismo. No lo hace por maldad, simplemente no puede ser alguien diferente. Las risas, las conversaciones y el ruido de los platos siguieron llenando el comedor, ajenos a la tormenta silenciosa que se formaba dentro de mí. Era extraño, por un lado me dolía lo que había escuchado, por otro, no podía dejar de pensar que quizás nunca me había detenido a observar con atención lo que ella realmente necesitaba. Tal vez había dado por sentado su amor, creyendo que bastaba con quererla para que todo fuera simple. Pero también me preguntaba por qué nunca me había dicho nada de aquello, por qué había preferido guardarlo para sus confidencias en otro idioma. Seguí escuchando mientras ellas hablaban de otros temas, pero mi mente ya estaba lejos. Cada palabra de mi esposa seguía resonando como un eco persistente. No podía reaccionar, no en ese momento. Me limité a dejar la cuchara sobre la mesa, respirar hondo y fingir que seguía sin entender nada. Mi esposa no sabía que cada sílaba suya había entrado directamente en mi corazón. Y así continuó la cena, mientras yo trataba de descubrir qué parte de mí había fallado sin que nadie lo notara. Cuando regresamos a casa después de la cena, el silencio entre nosotros era suave, casi cómodo, como si nada hubiéramos escuchado, como si la noche no hubiera dejado en el aire una grieta apenas visible. Mi esposa hablaba de lo buena que había estado la comida, de cómo la abuela había mejorado su receta de pastel de arroz y de la posibilidad de visitar a sus padres una vez más antes de que comenzara el invierno. Yo la escuchaba, asentía, la observaba caminar por el apartamento como quien intenta mantener el equilibrio en un hilo muy fino sin mostrar el miedo que lleva dentro. Mientras ella se duchaba, me senté en el sofá y repasé una y otra vez sus palabras. No había rabia en ellas, tampoco desprecio, pero sí una distancia que yo no había querido ver. Era como si debido a mi silencio y a mi deseo de evitar los conflictos, hubiera construido con mis propias manos una especie de barrera invisible. No estaba seguro de quién era el culpable o si siquiera había uno, pero sabía que esa noche había cambiado algo, aunque ella aún no lo sabía.
Mi esposa salió del baño secándose el cabello, con un pijama ligero. Me miró con una sonrisa cansada, de esas que uno da al final del día para no mostrar lo que realmente pesa en el pecho. Se sentó a mi lado, apoyó la cabeza en mi hombro y suspiró. ¿Estás muy cansado?, preguntó. Un poco, respondí. No sabía si debía decirle algo, si debía enfrentarla con lo que había escuchado. Parte de mí quería hacerlo, quería preguntarle por qué había guardado tanto silencio, porque nunca me había dicho lo que realmente pensaba. Pero otra parte, la más herida, la más frágil, temía escuchar una confirmación, temía que su voz, tranquila y honesta, dijera las mismas palabras que había pronunciado frente a sus primas. Así que guardé silencio. No era el momento. Los días siguientes se desarrollaron con una normalidad engañosa. Ella estaba cariñosa, atenta, incluso más que de costumbre. Me preparaba el almuerzo, me abrazaba por detrás mientras yo cocinaba el desayuno, me preguntaba cómo había ido mi día con un interés que parecía mayor al habitual. No sabía si realmente se preocupaba más por mí o si simplemente estaba intentando compensar algo que, sin saberlo, había dejado caer entre nosotros como una piedra pesada. En uno de esos días, mientras ella trabajaba en su escritorio, recibí una llamada de mi antiguo profesor de japonés, un hombre mayor que había sido casi como un mentor durante mi estancia en Kioto. Me preguntó si aún seguía practicando el idioma y me invitó a una pequeña reunión con otros exalumnos. Acepté casi de inmediato. Sentía la necesidad de regresar a ese lugar donde yo sí sabía quién era, donde mis dudas no pesaban tanto. Al colgar, mi esposa me miró. ¿Quién era?, preguntó sin levantar mucho la vista del ordenador. Mi antiguo profesor de japonés, respondí. Ella asintió, como si esa información no significara nada especial. Ah, pensé que ya no tenías contacto con él, dijo distraídamente. Quise decirle que sí, que siempre lo aprecié, que nunca dejé de practicar, que seguía leyendo y escuchando en japonés casi todos los días. Quise decírselo, pero no pude. Algo dentro de mí seguía detenido en aquella mesa de la cena, atrapado en la imagen de mi esposa inclinándose hacia sus primas para hablar de mí en un idioma que creía que yo no entendía. La reunión con mi profesor fue cálida y reconfortante. Estaban allí algunos compañeros de aquella época, un diseñador gráfico que ahora trabajaba en Tokio, una mujer que había abierto su propio restaurante de comida fusión y otro que enseñaba japonés en línea. Pasamos horas hablando, recordando anécdotas, practicando el idioma sin restricciones. Por primera vez en semanas me sentí ligero. Cuando regresé a casa, llevaba conmigo no solo recuerdos, sino una claridad nueva. Mi esposa estaba en la sala, viendo una serie. Al verme entrar, sonrió. ¿Qué tal estuvo?, preguntó. Me quité los zapatos con calma. Caminé hacia ella y me senté a su lado. Durante un momento, solo la miré. Tenía una mirada limpia, honesta. Esa misma mirada que me enamoró. No podía seguir escondiéndome. Tengo que decirte algo, comencé. Ella frunció ligeramente el ceño, pero no parecía preocupada. ¿Qué pasa? Respiré hondo. Yo hablo japonés. Hubo un segundo de silencio absoluto. Ella parpadeó, confundida, y luego sonrió con incredulidad. ¿Cómo que hablas japonés?, preguntó entre risas. ¿Entiendes algunas palabras o? No, respondí con voz firme. Hablo japonés. Lo entiendo todo. Lo he hablado durante años. La risa desapareció de su rostro. Se quedó mirándome, sin saber qué decir. ¿Por qué?, empezó a preguntar, pero la frase se quedó suspendida en el aire. Porque te escuché, dije finalmente, con una calma que me sorprendió incluso a mí. Te escuché en la cena. Escuché todo lo que dijiste. Un temblor ligero cruzó su expresión. Apartó los ojos por un instante, como si buscara una salida, un espacio donde esconderse de aquellas palabras que inevitablemente volvían hacia ella. Yo, balbuceó. No quería que tú. Es decir. No estoy enfadado, la interrumpí suavemente. Solo me dolió. Eso es todo. Ella apretó los labios, inclinó la cabeza hacia abajo y cubrió su rostro con las manos. Su respiración se volvió irregular, no de tristeza, sino de vergüenza profunda.
Perdóname, susurró. No quise decirlo así. No quise. Es que a veces hablo demasiado rápido con mis primas, digo cosas sin pensar. Yo no sabía que te hacía sentir así. Me acerqué un poco más a ella. No tienes que mentirme, dije. Sé que dijiste lo que realmente sientes. Ella negó con la cabeza de inmediato. No es que sienta eso exactamente. Solo, buscó palabras que parecían escapársele. A veces me frustro. A veces no sé cómo expresarlo. Y tú siempre eres tan calmado, tan paciente, que siento que yo soy la que empuja todo. Pero eso no significa que no te ame o que te considere insuficiente. No. Jamás pensé que tú no fueras suficiente. La escuché con atención. Su voz temblaba un poco, pero había verdad en ella. Esa verdad que nunca había pronunciado en nuestra lengua compartida. Me dolió porque lo dijiste como si yo no pudiera entenderte, añadí. Ella levantó la mirada por fin. Tienes razón. Actué mal. Eso no tiene excusa. No debería haber dicho nada de eso, ni siquiera a mis primas. Y, se detuvo un momento, como si le costara admitirlo. Me avergüenza que tú hayas tenido que enterarte así. Había lágrimas en sus ojos, no de tristeza sino de culpa. Y en ese instante supe que aquella conversación podía destruirnos o reconstruirnos. Yo también he fallado, dije. Nunca te dije que hablaba japonés porque tenía miedo. Miedo de que me juzgaras, de no ser suficiente, de equivocarme. Pensé que si fingía ser menos, tú me verías como alguien más sencillo, más manejable. Y ese fue mi error. Ella respiró hondo, como si mis palabras hubieran roto una tensión que llevaba tiempo adherida a su pecho. Somos tontos, murmuró con una pequeña sonrisa triste. Tú escondiéndote, yo hablando sin pensar. Nos miramos durante un largo segundo. Luego ella tomó mi mano con una fuerza suave, como quien sostiene algo que teme perder. No quiero que te alejes de mí, dijo con honestidad absoluta. No quiero que esto nos separe. Quiero hacerlo mejor. Quiero decirte las cosas a la cara, no a escondidas. Y yo quiero dejar de tener miedo de mostrarte quién soy realmente, respondí. No hubo un abrazo dramático ni lágrimas desbordándose. Solo dos personas que, por primera vez en mucho tiempo, se encontraban de frente sin máscaras, sin idiomas ocultos, sin silencios que pesaran más que las palabras. Permanecimos así, tomados de la mano, mientras la noche caía lentamente sobre el apartamento, dejando a nuestro alrededor una quietud nueva, frágil y luminosa al mismo tiempo.